El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en las profundidades de la verde y húmeda tierra de la provincia de Pontevedra, donde la niebla matinal se enreda con paciencia infinita entre las ramas de los árboles antiguos y el musgo devora lentamente las piedras olvidadas por él. Implacable paso del tiempo descansa la pequeña y apacible población de Mondariz. Este valle surcado por la corriente de ríos de aguas frías y cristalinas siempre ha sido considerado un refugio natural de paz para todos aquellos individuos que buscan sanar el cuerpo y el espíritu lejos del ruido ensordecedor de las grandes ciudades, aunque en ocasiones la tragedia más insospechada logra abrirse paso a través de las grietas de la absoluta normalidad cotidiana para dejar una cicatriz profunda e imborrable en la memoria colectiva de sus sencillas gentes. En el centro mismo de esta villa de ritmo pausado y costumbres fuertemente arraigadas en la tradición gallega se erguía un modesto establecimiento que funcionaba simultáneamente como hostal y albergue, un entrañable negocio de marcado carácter familiar que durante varias décadas había mantenido sus puertas abiertas no solo para los escasos viajeros ocasionales que se perdían por aquellos rumbos, sino también para cobijar a numerosas personas que caminaban irremediablemente por los frágiles bordes de la sociedad. Eran hombres y mujeres que por los crueles azares del destino o por la dureza intrínseca de la existencia habían perdido súbitamente su rumbo vital y necesitaban desesperadamente un techo seguro bajo el cual guarecerse de las tormentas del mundo. La responsable de gestionar el lugar, una mujer valiente y comprensiva llamada Beatriz, administraba el recinto con una sabia mezcla de firmeza inquebrantable y compasión desbordante, conociendo de primera mano las historias rotas y los pasados tormentosos que habitaban en el interior de cada una de las habitaciones de su modesto hotel. Entre aquellas paredes teñidas de colores tenues y a lo largo de aquellos pasillos donde reinaba un silencio casi perpetuo se entrelazaron de forma fatal las vidas de dos hombres completamente distintos en esencia, dos almas perdidas que el ciego destino colocó fatalmente puerta con puerta en una danza mortal que terminaría culminando en uno de los crímenes más brutales, dolorosos y sobrecogedores que toda la comarca haya tenido la desgracia de presenciar a lo largo de su historia contemporánea. El primero de estos dos protagonistas involuntarios de la tragedia era José Luis Faro Fernández, un hombre inmensamente bueno, trabajador y sencillo que había llegado a las instalaciones del Hostal Haya por el año 2004 buscando un rincón humilde pero dotado de dignidad donde poder establecer su residencia permanente tras haber recorrido otros caminos vitales. José Luis era un hombre de constitución física corpulenta y poseedor de un corazón verdaderamente gigantesco, un vecino totalmente ejemplar que con el discurrir incesante de los años se había sabido ganar el respeto absoluto y el cariño más sincero de todos y cada uno de los habitantes del pueblo de Mondariz. Trabajaba de manera incansable y voluntariosa en todo aquello que le ofrecía la vida laboral de la zona, dedicando sus jornadas a diversas labores de jardinería intensiva, al desbroce exhaustivo de fincas invadidas por la maleza y a la limpieza minuciosa de terrenos o incluso a la realización de complicados arreglos en los tejados de las viviendas vecinas que requerían de su pericia. Su innata disposición para tender una mano y ayudar a los demás era tan inmensa e inabarcable como la amplia sonrisa que siempre adornaba su rostro, y no había un solo habitante en toda la extensa zona que no conociera a Luis, el cariñoso apelativo con el que todos se dirigían a él de manera afectuosa. Durante la friolera de más de 15 años el hostal se había acabado convirtiendo en su verdadero y único refugio vital, en su auténtico hogar en el sentido más amplio de la palabra, y la estrecha relación que había logrado forjar y que mantenía con Beatriz y con el resto de los propietarios del establecimiento había logrado trascender por completo los límites de lo puramente comercial o contractual para terminar convirtiéndose en un sólido vínculo familiar que rebosaba de afectos compartidos, cristalizados en numerosas cenas de confraternización y comidas de alegre celebración. Luis tenía el don especial de llenar de alegría incontenible las estancias del viejo edificio, poseía la inocente y divertida costumbre de gastar pequeñas bromas cotidianas a los dueños, llegando en ocasiones a subir los peldaños de las escaleras caminando a gatas a escondidas para asustar por sorpresa a la dueña en el descansillo y arrancar de sus labios una sonora carcajada que resonaba de forma cálida y reconfortante en la apacible tranquilidad de la tarde pueblerina. Era, en definitiva, una persona luminosa y optimista que amaba profundamente su modesta rutina diaria y que se sentía plenamente afortunado de tener un techo seguro sobre su cabeza, un trabajo constante y digno fruto exclusivo de su esfuerzo incansable, y una inmensa y sólida red de amigos incondicionales que valoraban por encima de todo su carácter maravilloso,
su espíritu solidario y su inquebrantable lealtad hacia aquellos que consideraba sus seres queridos. Pero el destino, en su ciego, caprichoso y a menudo cruel caminar por el mundo de los vivos, dispuso de manera inexorable que aquella paz duradera y aquel equilibrio existencial se vieran súbita y mortalmente amenazados por la imprevista llegada de un nuevo huésped que arrastraba consigo las oscuras sombras del infortunio más absoluto y de la enfermedad mental más devastadora. Este segundo hombre, que habría de convertirse en el verdugo de la historia, respondía al nombre de Miguel Ángel Gallego Martiñán, un individuo cuya vida venía profundamente marcada por un lamentable historial de sufrimiento personal constante, de marginalidad social extrema y de gravísimos problemas psiquiátricos que nunca habían sido tratados con el rigor necesario. Miguel Ángel padecía y sufría los tormentos internos de una psicosis esquizofrénica paranoide diagnosticada, formalmente desde el lejano año 2009, una patología clínica de extrema severidad que deformaba por completo su percepción lógica de la realidad circundante y le sumergía de manera constante en abismos aterradores de delirio febril y de absoluta confusión mental. Antes de recalar finalmente en las pacíficas calles de Mondariz, este hombre atormentado había vivido la dureza extrema de las calles, deambulando como un mero espectro sin un rumbo fijo, sobreviviendo a duras penas en los márgenes más oscuros e invisibles de la sociedad moderna y durmiendo al raso, expuesto a las inclemencias del frío clima gallego, hasta que una caritativa organización no gubernamental de carácter solidario radicada en la vecina y cercana localidad de Ponteareas decidió intervenir de manera activa para intentar sacarlo del infierno del sinhogarismo y ofrecerle una nueva y muy necesaria oportunidad vital. Fue exactamente de este modo como las distintas y complejas redes de las instituciones sociales derivaron su caso particular hacia el solidario hostal administrado por la paciente Beatriz, buscando principalmente proporcionarle un entorno físico que resultara seguro, tranquilo y estable, un lugar propicio donde el enfermo pudiera intentar con calma reconstruir, aunque fuera de manera parcial, los afilados y peligrosos pedazos de su mente irremediablemente fracturada por el dolor. Como dictado por una macabra jugada del azar, a este nuevo y perturbado huésped le asignaron una humilde habitación situada en la zona del anexo del hotel, correspondiendo exactamente a la puerta contigua, puerta con puerta, a la estancia que ocupaba el bondadoso José Luis. Desde el mismísimo primer instante en que ambos cruzaron sus caminos en la estrechez de aquel pasillo, el tremendo y evidente contraste entre las naturalezas opuestas de ambos hombres se hizo más que palpable y comenzó a palpitar en el ambiente con una tensión sorda, invisible y creciente que fue aumentando de volumen e intensidad con el transcurrir inexorable de los días y de las largas semanas de convivencia forzada. Miguel Ángel era un hombre de una constitución mucho más menuda, pequeña y aparentemente débil que el fornido José Luis, pero su mirada perturbadora a menudo parecía estar totalmente perdida en un vacío inescrutable o, por el contrario, encendida de forma súbita por violentos fuegos internos y delirios visuales que nadie más en este mundo podía alcanzar a comprender o percibir. Al principio de esta fatídica historia de vecindad, la limitada interacción diaria entre los dos varones se reducía simplemente a pequeños, rutinarios y fugaces roces cotidianos, con Miguel Ángel acercándose con cautela para pedirle algún cigarrillo de tabaco o unas cuantas monedas de dinero suelto a su afable y complaciente vecino, quien, siempre llevado y guiado por su natural e infinita bondad compasiva, solía acceder de buena gana a todas y cada una de sus peticiones sin llegar a sospechar jamás la profundidad del oscuro y abismal pozo de paranoia destructiva que se escondía agazapado tras aquellos ojos de movimientos erráticos y nerviosos. Sin embargo, como suele ocurrir cuando la locura no encuentra el cauce adecuado para su curación, la frágil y obligada convivencia entre los dos moradores del anexo no tardó demasiado tiempo en deteriorarse, de una forma progresiva, constante y sumamente alarmante para todos los implicados en la vida del hostal. El enfermo Miguel Ángel resultó ser en la práctica diaria un vecino profundamente inestable, impredecible y excesivamente ruidoso, que para empeorar aún más el trágico escenario se negaba rotundamente y de manera sistemática a seguir las necesarias pautas de su medicación psiquiátrica, convirtiéndose de este modo, sin saberlo a nivel consciente pero de forma absolutamente letal, en una auténtica bomba de relojería humana dispuesta y a punto de estallar violentamente en cualquier instante. Las oscuras y húmedas noches gallegas en la zona del anexo del hostal, que durante muchísimos años anteriores solían ser para Luis un anhelado y merecido remanso de paz inquebrantable, tras finalizar sus extenuantes y largas jornadas laborales cortando hierba en los prados o reparando los techos, bajo el sol ardiente, se transformaron de manera brusca en un doloroso y prolongado tormento incesante que minaba sus fuerzas,
corporales y desgastaba su paciencia. El nuevo e inquietante inquilino adquirió la mala y destructiva costumbre de poner la música de su aparato reproductor a un volumen verdaderamente atronador y escandaloso a muy altas horas de la madrugada, al mismo tiempo que arrastraba pesados muebles de un lado a otro de la alcoba. Golpeaba con ira inmotivada las delgadas paredes medianeras y profería constantemente extraños sonidos guturales y palabras incomprensibles que rasgaban de manera cruel el reconfortante silencio nocturno y robaban vilmente el justo y necesario descanso corporal del trabajador. Ante semejante panorama insostenible, la legendaria paciencia del buen jardinero comenzó poco a poco a agotarse, y haciendo uso de toda la razón del mundo y del más básico sentido común, José Luis tomó la decisión de presentar quejas formales y detalladas ante la comprensiva dueña del establecimiento para intentar, por las vías pacíficas del diálogo, recuperar la normalidad y la tranquilidad perdida en sus horas nocturnas. Este acto en apariencia tan lógico, civilizado y cotidiano en cualquier comunidad de vecinos fue el catalizador definitivo y el letal detonante que incendió y destruyó los últimos vestigios de cordura en la mente severamente enferma y trastornada de Miguel Ángel. Al llegar a sus oídos la noticia y enterarse de primera mano de que su voluminoso vecino de enfrente lo había denunciado activamente ante la máxima dirección del querido hostal, la inmensa paranoia que dominaba su cerebro enfermo construyó rápidamente un complejo y falso relato de persecución personal, de inminente peligro y de hostil enemistad que pasó a alimentar un odio irracional, sumamente profundo y visceral hacia la figura del jardinero. Las quejas legítimas por los ruidos nocturnos se transformaron de manera casi instantánea en amenazas directas, crueles y cargadas de agresividad física. A partir de ese instante de quiebre absoluto, Miguel Ángel comenzó a vigilar y a increpar sin disimulo a José Luis cada vez que ambos se cruzaban por casualidad en los angostos y mal iluminados pasillos del edificio anexo, lanzándole de forma provocadora miradas fijas y salvajes cargadas de una enorme violencia reprimida y proferiendo directamente y a corta distancia palabras muy oscuras, amenazantes y macabras que consiguieron sembrar la semilla del terror más primario en el corazón del pacífico e inofensivo trabajador. A pesar de existir una más que notable y evidente diferencia física a su favor en cuanto a masa muscular y altura corporal, el asustado José Luis comenzó a sentir un miedo sordo, irracional y paralizante hacia aquel hombre impredecible que parecía albergar un demonio incontrolable en su interior. En reiteradas y muy angustiosas ocasiones, Luis se lo confesó con la voz temblorosa a sus amigos más íntimos del pueblo, revelando sin tapujos su tremenda angustia psicológica creciente y su rechazo visceral cada vez que, tras finalizar su dura jornada de trabajo en los campos, se veía en la imperiosa obligación de tener que regresar caminando hacia las instalaciones del hotel. Le aterraba de un modo absoluto la simple y cotidiana idea de tener que caminar solo y desprotegido por aquel angosto pasillo solitario hacia la puerta de su propio dormitorio, temiendo de forma constante y obsesiva llegar a encontrarse de frente y sin escapatoria posible con la furia ciega y la locura desatada de su rencoroso vecino. Un buen y leal amigo suyo de toda la vida, un hombre de nombre Gavino. Escucho pacientemente y de primera mano el relato de todas estas confesiones marcadas por el pánico y noto de inmediato la inmensa y legítima preocupación que teñía la habitualmente alegre voz de Luis, quien sumido en la total desesperanza llegó a confesarle verbalmente que temía seriamente por la integridad de su vida y que presentía que las cosas iban a terminar de una forma catastrófica debido al nefasto cariz que estaban tomando los recientes acontecimientos en el piso inferior del albergue. La tragedia definitiva y la consumación de la fatalidad se fueron tejiendo lentamente y en el más absoluto de los silencios en las espesas sombras de la sucia habitación de Miguel Ángel, un habitáculo cerrado donde los sanguinarios impulsos violentos ya no encontraban barrera lógica ni moral alguna que pudiese contenerlos. La absoluta y persistente falta de medicación había borrado y desdibujado por completo y para siempre la tenue y débil línea divisoria que aún separaba la realidad tangible de sus aterradoras alucinaciones febriles, y en la oscuridad de su mente totalmente distorsionada y consumida por la enfermedad comenzó a diseñar y a gestar un plan minucioso y macabro destinado única y exclusivamente a eliminar físicamente y para siempre a quien, en sus delirios paranoicos, consideraba su peor y más acérrimo enemigo mortal. Este próximo y vil asesinato no iba a ser en modo alguno el fruto de un acto meramente impulsivo y fugaz, nacido al calor de una discusión verbal repentina e imprevista, sino que se trataba de una acción sumamente fría, perfectamente calculada y perversamente ensayada con una escalofriante crueldad y una perturbadora lucidez táctica. Guiado por esta siniestra resolución,
El trastornado Miguel Ángel acudió a un comercio y adquirió para su siniestro propósito un cuchillo de muy grandes dimensiones y de hojas extremadamente afiladas, un arma blanca de naturaleza innegablemente letal que, tras comprarla, regresó a esconder con un enorme celo y un sigilo absoluto dentro de los confines de su propio y desordenado cuarto. Durante las largas, tensas y agobiantes jornadas y noches previas a la comisión del horrendo crimen, el futuro asesino dedicó gran parte de su tiempo a practicar compulsivamente su inminente ataque mortal, hundiendo una y otra vez la hoja afilada de su enorme cuchillo contra las endebles puertas de madera de su propio armario ropero, apuñalando el mobiliario con rabia y dejando en su superficie decenas de marcas muy profundas, cortes desgarradores y agujeros de gran tamaño que muchísimo más tarde, cada violenta y seca puñalada que el desquiciado hombre asestaba contra el inerte mueble de su habitación, representaba en su mente enferma un ensayo realista y meticuloso de la tremenda carnicería humana que planeaba llevar a cabo contra el jardinero, constituyendo una brutal demostración práctica de cálculo de fuerza física, de ángulo de ataque y de trayectoria de la hoja metálica, todo ello fríamente diseñado y medido con el único y espantoso fin de garantizar que el ataque no pudiese fallar, ni encontrar resistencia alguna cuando, finalmente, llegara el ansiado momento decisivo de asaltar a su desprevenida y odiada víctima. El catastrófico y fatídico desenlace de toda esta siniestra y silenciosa historia de odio acumulado tuvo lugar en la fría y crepuscular tarde de un funesto domingo, más concretamente el señalado día 17 del oscuro y gélido mes de enero del año 2021. Aquella particular tarde de pleno invierno gallego amenazaba a los lugareños con su persistente frío habitual y su plomizo cielo encapotado, y la tranquila rutina dominguera de descanso y recogimiento parecía seguir su sosegado curso de absoluta normalidad en la pacífica población rural de Mondariz. Horas antes del desastre, el inocente y confiado José Luis había quedado en llamar por teléfono a su querido amigo Gabino para charlar amigablemente de sus cosas cotidianas, y de hecho, los registros demostrarían posteriormente que el afable jardinero intentó realizar dicha llamada telefónica poco después de las 8 de la tarde de aquel mismo domingo, pero el irónico y oscuro destino quiso que, por extrañas razones, aquella simple comunicación amistosa quedara lamentablemente sin ninguna respuesta al otro lado de la línea. Esa fugaz e incompleta conexión telemática, esa pequeña e intranscendente acción de marcar un número en el aparato telefónico, se convertiría a la postre en el ultimísimo rastro de actividad y de vida consciente que el querido inolvidable jardinero lograría dejar en este mundo antes de ser arrastrado violentamente hacia la oscuridad eterna. Las exhaustivas y concienzudas investigaciones posteriores llevadas a cabo por los agentes de la autoridad revelarían con precisión horaria que, muy poco tiempo después de haber realizado aquel frustrado y postrer intento de contacto telefónico, José Luis retornó caminando de vuelta a las instalaciones del hostal y en filo con su característico paso cansado y pesada figura el estrecho, húmedo y débilmente iluminado pasillo interior que conducía de forma directa hacia la puerta de su habitación privada, ignorando por completo, de manera ingenua y candorosa, que la mismísima muerte en persona, encarnada en la figura frágil pero armada de su resentido vecino, le aguardaba agazapada y acechante escondida maliciosamente entre las densas sombras del corredor. Cuando Luis se encontró a muy escasa distancia de su propio y anhelado umbral, el trastornado Miguel Ángel, aprovechando cobardemente el elemento de la total inadvertencia, lo tomó completa y absolutamente por sorpresa en medio de un ataque sumamente fulminante, rapaz y despiadado.